Esta semana pudimos asistir a, en este caso, una renuncia de un funcionario, de alguien que ocupaba un puesto muy importante. Todas las semanas te recuerdo que tenés que estar atento, leer entre líneas y saber distinguir y sobre todo tratar de comprender lo que lees. Muchas veces nos dicen una cosa y quieren decir otra. Muchas veces nos dicen que alguien está desempeñando bien su función y sabemos que no es así. Así que sigamos luchando, sigamos tratando de que el que ocupa un puesto lo haga con la responsabilidad y con el respeto que tiene que hacerlo. Vamos a seguir luchando, pero depende de nosotros, pero sobre todo de vosotros, siempre, que entendáis lo que leéis, lo que leen, lo que leen, lo que les decimos, lo que les explicamos. Por favor, agudizar los sentidos. Te recuerdo todas las semanas, estamos en pre-campaña, estamos en campaña constante. Todo se puede tergiversar, cambiar o utilizar para algo político. Leamos entre líneas, arrancamos. Qué complicado a veces es que se cumplan las funciones por las cuales fueron elegidos algunos. Parece que algunos llegan a un puesto determinado y ya se olvidan que prometieron tantas cosas y que lo iban a hacer con responsabilidad. Esta noche tenemos de invitados a Eduardo Alfaro, arquitecto, urbanista y ganadero. Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes, mi querido Luis. Buenas tardes, no, buenas noches. ¿Qué tal, arquitecto Jorge Rubiani, escritor, historiador y consultor? Buenas noches a la audiencia. Y a Federico Mora, jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción. Bienvenido, buenas noches. Un gusto estar acá y bueno, un saludo aquí a los compañeros de la mesa y a la audiencia. Qué difícil va, José Antonio, casi me olvidé de vos, perdón, José Antonio Morales. ¿Ves? Ya casi me olvidó el compañero. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Va a ser un programa complicado a lo mejor porque hay tantas cosas que hablar de Asunción. ¿Por dónde empieza? ¿Cuándo empezó el problema? ¿Cuándo no empezó? Estuvo desde origen, no origen, tienen la culpa los intendentes de turnos, la población, ¿quién tiene la culpa? Arquitecto Rubiani, ¿cuál sería el principio del caos de nuestra ciudad? Y los historiadores nos hablan del 15 de agosto de 1537. Los problemas de la ciudad empezaron mucho antes de lo que la gente supone, y en lo que yo le concedo la razón al intendente Rodríguez es que él no es el único culpable. Él es también responsable ahora de cómo anda la ciudad, pero no es el único culpable de sus problemas. Los problemas se vienen reiterando y cuando no tienen solución inmediatamente se agravan. Los problemas se agravan cuando no se los soluciona inmediatamente y al agravarse las soluciones cuestan más, son más difíciles y sobre todo es difícil resolver problemas no resueltos. Por ejemplo, hubo varios intentos para el problema del tránsito. No fueron atacados de raíz, no fueron atacados en el origen. El problema del tránsito es la superpoblación de vehículos en calles atestadas y que no tienen la capacidad de contenerlos. Asunción todavía se maneja con el acceso a través de 5 vías que eran caminos reales de los tiempos de la colonia. 5 vías. Y esas 5 vías que vienen en la forma de un cono truncado se interrumpen todos desde Dos Bocas hasta Brasil. Todas se interrumpen. De manera que es evidente que cuando tenemos un embudo que no tiene la boca abierta, evidentemente va a haber un atasco en el embudo más tarde. Y eso requiere de soluciones estructurales, no cambios de sentido de las calles. Y aparte de eso, hoy también hay que decir, los problemas se hacen mucho más difíciles para resolverlos a través del Ejecutivo, que como dice su nombre es el Ejecutivo, porque las corporaciones legislativas entraron a pretender compartir responsabilidades e iniciativas con el Ejecutivo Municipal. Hoy los concejales y los parlamentarios, a título de la gobernabilidad, chantajean al Ejecutivo para hacer cosas que a lo mejor el Ejecutivo últimamente las hace porque va a ser más problemático convivir con una junta hostil. Bueno, ese tipo de cosas son estructurales, son políticas y van mucho más allá de la cotidianeidad de los problemas. Yo siempre le decía a los intendentes, pongan la luz alta. Ustedes están mirando con la luz de posición lo que está pasando delante del guardabarros. Y los problemas que vienen, los más serios, vienen de mucho más lejos y tienen mucho más complejidad de la simpleza con la que queremos solucionarlas. A mí me tocó vivir en diferentes ciudades a lo largo de mi vida
en las cuales me tocó vivir unos procesos enormes de cambios de la ciudad justamente, en cual se tuvieron que reorganizar y hacer un trabajo impresionante, tanto Barcelona, Madrid, me tocó inclusive en Buenos Aires cuando hicieron esa autopista que tuvieron, que fueron... Sí, de Cacciatore, del intendente Cacciatore. Me tocó vivir en diferentes estados de mi vida revoluciones en la ciudad para justamente reordenar el caos del tráfico porque había estado mal diseñada. ¿Algún día podremos llegar a vivir esto, este reordenamiento profundo de lo que es, por un lado, el tráfico, las vías de acceso, de salida, de entrada, Alfaro? Yo creo que sí. Estoy seguro que sí, habiendo voluntad política de parte de todos, ¿verdad? Sobre todo de la municipalidad, que no hay que buscar como el único responsable y culpable de todo lo que está pasando en Asunción. Nosotros formamos parte de Asunción también. Pero hay un común denominador que son las 4 funciones del hombre, sin entrar a divagar un poco, que es el hábitat del ser humano donde viven y donde procrean, educan a sus hijos. Luego hay otra función que es el trabajar, donde el hombre va a trabajar y busca el sustento para llevar a su casa. Enseguida voy a tu pregunta. Luego la función cultural, donde el hombre tiene lo físico y lo espiritual para lograr una sublimación física y espiritual. Y luego viene la otra función, creo que una de las más importantes, como dice Jorge, que es circulación. Y esas funciones hago oportuna la oportunidad y me dirijo al amigo Mora, ¿cómo era tu nombre? Federico. Federico, quien ha viajado mucho, según me dijo, y él va a entender. Se está, digamos, hibridando y conflictuando, creando una aberración urbanística desde el punto de vista residencial, desde el punto de vista de centro histórico, de lugares donde no se debería construir, como por ejemplo en barrios súper residenciales. Federico, me toca a mí no puntualizar en forma personal el Mangal, donde estamos más de 12.000 personas ahí, que esta avenida que se llama cerca de esta Casa Rica, Molas López, Federico, donde están, me parece muy bien los edificios, están entrando puntualmente. El grupo Falabella de Chile vino con una empresa, 70 departamentos a una cuadra de mi casa. ¿Qué pasa con eso, estimado Federico, jefe del gabinete, con todo respeto? Nosotros hemos hecho nota, pero nadie nos escucha. Es algo puntual que me voy al punto enseguida. Destruye al que está viviendo con sus hijos y eso afecta a la salud de los residentes, afecta a la familia, afecta y conflictúa, y el hombre así va a su trabajo y rinde menos. Como común denominador después afecta a la salud y rinde menos en el trabajo. Tampoco hay derecho de que por sí nomás se haga R2 en un barrio súper residencial. ¿Y cuál es el pretexto que he escuchado mucho y consensuado sin tocar nombres? El pretexto es de que hay que recaudar más. Y yo estoy de acuerdo, estimado Federico, pero no por encima de los derechos de una persona que está viviendo en un barrio y que de $600 el metro cuadrado baje a $300 el metro cuadrado y tengamos que vender y irnos de ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos en la piscina, en el jardín, un edificio de 8 pisos, por ejemplo. Entonces, yo me ofrezco en este momento, vamos a zonificar. Lo mismo dije con Santa Teresa, ¿verdad? Que ahora es un eje de sombra, no es un eje de expansión y de construir, no es destruir. Construyamos, ordenemos. En relación a los impuestos y recaudar más, yo quería y quiero hacer una propuesta públicamente de que el que quiera vivir en un country, en un barrio residencial, sin edificios, con ciertas virtudes, de que pueda conservar sus árboles, áreas verdes, su tranquilidad y su paz, bueno, que pague más impuestos. ¿Por qué? Porque va a tener más valor. No quisiera explayarme mucho por el tiempo, pero eso, estimado, está afectando a mucha gente. Y no solamente eso, en el barrio de Las Mercedes se están habilitando también, donde yo he nacido hace 70 años, han habilitado pub, han habilitado la quesería, en detrimento
a hacer un hermoso barrio latino que hoy el metro cuadrado hubiese estado mucho más, en vez de estar esas hamburgueserías o queserías, que está bien que todo el mundo que trabaje con dignidad. Yo estoy de acuerdo con el trabajo con dignidad, pero también estoy de acuerdo que la municipalidad tiene que poner orden y zonificar, interiorizarse un poco con los ciudadanos y escucharnos un poco. Bueno, el arquitecto pegó un salto de golpe porque justamente una cosa es lo que íbamos a hablar, los sistemas estructurales de la propia ciudad desde que fue formada, y otra cosa es cómo se están gestionando las opciones en cuanto a la propia organización de la ciudad para tanto lo que es la salida, las entradas, los horarios, el estado de las calles, las veredas, el abandono de ciertas cosas. Yo iba a dividir en cosas, pero el arquitecto ya... Porque una cosa es la estructura básica de lo que es Asunción y cómo fue creada y si avanzó o no avanzó, y otra cosa es que no se avance en lo que ya tenemos o no se cuide lo que tenemos. Así que... no sé si que contestás lo de Alfaro primero. Si te parece, voy a ir de lo estructural general, en todo caso luego ir a lo particular. Sí. A ver, sí, yo creo que hay que hacer un análisis de qué concepto, qué espacio, qué lugar en la agenda política del Ejecutivo, del Legislativo, de la sociedad en su conjunto y de la clase política está la capital. La capital, independiente a la administración que se tenga, y tiene la ventaja de que todas las bandas políticas pasaron por el municipio, tiene esa limitante de que no está en el centro de la conversación. Por ende, tiene problemas estructurales de financiación demasiado importantes. Hoy Asunción tiene, y seguramente el arquitecto me puede corregir, unos 540.000 habitantes. Tiene 300.000, 280.000 contribuyentes al día y recibe 1.700.000 todos los días. La ciudad en población no crece hace 40 años. Pero el contorno y área metropolitana se multiplicó por 4 por lo menos, que llegan todos los días a la ciudad sin tener una contraprestación, una contribución o un apoyo, y que satura cualquier vía de acceso y cualquier infraestructura capitalina. Esa es la realidad. Hoy cada contribuyente, o sea, es que está subsidiando a otros 10. A otros 10 porque tenemos 2.200.000 personas todos los días en la capital, más o menos 280.000 contribuyentes que lo soportan. Entonces, la primera conversación es, estructuralmente, ¿es o no viable? Financieramente, presupuestariamente, ¿tiene o no sentido el no apoyo que hoy se tiene? Porque nosotros no tenemos ley de capitalidad. Y ley de capitalidad, te cuento que ni siquiera en términos presupuestarios es significativo, es un mensaje nada más. Es menos de 10 millones de dólares al año. Sí. Ahora, si eso condiciona el acceso a royalties que no recibimos, condiciona el acceso a Fonacide que no recibimos, y además vos sabés que de lo que se recauda de impuesto inmobiliario, que es el gran tributo, otra vez el municipio tiene que ceder el 15% a municipios más pequeños. Entonces, la conversación estructural es la que se debe revisar, y eso es independiente a qué administración o a qué plan específico de gobierno, como vista general estructural de los desafíos que tiene la ciudad. Lo que pasa, te voy a dar mi opinión, lo que pasa es que a lo largo de estos pocos años se vio que se supone que han llegado tantos acuerdos importantes con instituciones que tendrían que ayudar a que esto funcione, y no. Se supone que salieron fotos de ustedes con el anterior ministro Vince y ahora precandidato. Vamos a trabajar junto con el ministerio, el MIOPC, al fin la ciudad va a trabajar en equipo. Vamos a trabajar con la SAP, hemos cerrado un acuerdo con arquitecto. Claro, Héctor, pero arquitecto, un segundo. Eso igual se basa de vuelta en una relación inclusive de dependencia o de favores. Pero político, lamentablemente. Claro, y político, pero el municipio como tal no tiene la disponibilidad de los recursos para armar una agenda de intervención. Siempre es a ver qué me da el otro, y eso depende lastimosamente del escenario político. Hoy puntual, pero igual antes, un intendente de un color y el presidente del otro, o lo contrario, un presidente de uno y el intendente de otro. Entonces, el municipio independencia no tiene, capacidad de armar su plan
sin la dependencia de otros, no tiene. Y tenemos además un pasivo histórico que es 5 veces el presupuesto del municipio. La ciudad de Asunción, los ciudadanos de Asunción tienen una deuda con el municipio de 5 veces su presupuesto, independiente de quién sea el administrador. El Estado, por ir a recolección de basura, en particular instituciones del Estado, tienen un pasivo de 300.000 millones de guaraníes. Entonces, estamos hablando de una institución pobre en recursos, exigida y absolutamente abrumada de una población que llega todos los días y no está en la agenda política. Y así es muy difícil avanzar efectivamente con los cambios que estamos diciendo necesita la ciudad. Hay muchas cosas que considerar. En primer lugar, la superpoblación más dañina para la municipalidad es la superpoblación de sus funcionarios. Justo. En 1991, cuando el intendente... Te comento que no es un número sustancial para las necesidades que tiene el municipio. Sustancial, porque fíjate, Federico, yo vengo desde mi casa hasta el estudio de televisión, me voy desde mi casa hasta el super... Jamás veo un funcionario municipal en las calles y cuando me voy a la municipalidad se tropiezan entre ellos, no tienen dónde sentarse. Arquitecto, disculpame, pero calle, no es así, no vamos a coincidir. No. Y vos estuviste en el municipio, vos estuviste en planeamiento urbano. Yo estuve cuando la Junta Municipal tenía 64 funcionarios y funcionaba como un reloj. Hoy tiene más de 1.500. Yo no estoy diciendo que no sea ahora, de que no se hace el trabajo y de que no hay trabajo operativo. No hay ningún funcionario público en la calle. Arquitecto, no voy a coincidir contigo, discúlpame, pero no es así. Y además hay que distinguir la Junta de Intendencia. Son cosas diferentes, Federico. Totalmente diferentes. Federico, quisiera pedir la palabra. Creo que nos estamos yendo un poco fuera del, por lo menos a mí me parece, de contexto, ¿verdad? Respeto mucho lo que dice él. No, esto es una cosa heredada. Acá no estamos buscando culpables, ni chivo expiatorio, ni nada. Ni tenés que sentirte a la defensa. No, quiero terminar, por favor. Por eso vamos de lo general estructural. Sí, pero vos no podés negar una cosa evidente. Yo he tenido amigas y amigos trabajando... Permiso, Luis, estaba yo con la palabra, pero te escucho. Ya te doy rápido. Vos sos el jefe. No, yo he tenido amigos y amigas en la municipalidad que me han dicho, me miran mal porque trabajo, porque hay gente que no hace nada. Federico, no podés negar lo que es evidente. Hay gente que no hace nada. Yo tenía la palabra. Yo tenía la palabra. Vamos, perdón. Acá el tema pasa que yo estoy de acuerdo con Rubiani. Yo tenía la palabra y que yo soy... Disculpame, Jorge. Yo tenía la palabra. Te cedo la palabra, por favor. No, la cuestión estructural, y tiene que ver con la población de Asunción, es que yo escucho desde hace rato que los intendentes dicen viene gente que supera la población que tiene Asunción, que es cerca de 600.000 habitantes. Pero lo que hay que considerar es que primeramente Asunción expulsó a sus habitantes. Asunción expulsó a sus habitantes afuera y esos habitantes de todo el entorno metropolitano sigue trabajando en las oficinas públicas, que son unas instalaciones que están en un espacio de no mayor de 10 por 20 cuadras en el microcentro de Asunción. El microcentro de Asunción no murió todavía gracias a que hay oficinas públicas en el interior. Pero ese es un problema, es un hecho y hay que resolverlo de alguna manera. Y el principal problema que tenemos es de tránsito. El principal problema que tenemos es que esa lejanía del lugar de habitación con el lugar de trabajo supone pérdida de horas útiles de un ciudadano para compartir con su familia, para compartir un montón de cosas. Yo tengo una persona que viene a mi casa a trabajar de vez en cuando, muy de vez en cuando, tarda 2 horas y media para llegar a mi casa y tarda 2 horas y media para llegar a su casa de vuelta. Entonces, estamos hablando de ese tipo de problemas que es lo que la ciudadanía quiere que se le resuelva. Bueno, también la oscuridad, la falta de vereda, la suciedad, la inseguridad. Yo he tenido una visita de alguien de la Embajada de España y casi me muero de vergüenza cuando tenía sucia, oscura, abandonada. Si tengo que llevar al centro, no hay una presencia, aunque... Bueno, perdón, arquitecto. No, por favor, al contrario. No, es que este es un tema, vuelvo a decir, un tema heredado de hace mucho, Federico. No hoy. Ahora, los errores están para corregirlos, no para castigarnos.
¿verdad? No es solamente la circulación. Para mí, mi común denominador, y voy a ser muy concreto, es un nuevo plan de zonificación, un nuevo plan donde se respete, asesorado por grandes personas que ya han venido ese problema. Me expresaste que vos has viajado por Europa, que hay mucha gente jubilada que está queriendo asesorarnos, a nosotros que jugamos bolita a bolita, que conocemos Asunción, con eso quiero decirte que somos autóctonos, y tratar de hacer un plan para los asuncenos y devolverle el respeto a Asunción. ¿Quiénes son responsables? Ustedes son los responsables. Ustedes son los administradores que mañana pueden dejar de ser. Y nosotros vamos a seguir siendo asuncenos. ¿Puedo contestar en particular, Gabriel? Sobre el punto, sí, claro, ahora le contestas. Sobre el punto, no. Quiero decir de que no es cuestión de que tenga 8.000, 10.000, 20.000 millones más. Tampoco va a solucionar eso si hacemos una goma pintada acá, esto acá. No, hay que buscar y escuchar un asesoramiento técnico, profesional, amante, realmente de Asunción, que se acerque a ustedes, que ustedes consulten, y esos son los buenos administradores, ¿verdad? Nada más que eso te quería decir. A ver, Federico. Sí, a ver, estoy en conocimiento del caso del Mangal, es más, nosotros remitimos a la comisión del plan regulador, porque finalmente aquí lo que se observa es lo que dispone el plan regulador y solicitar una rezonificación o una revisión de la zonificación en donde se permite qué tipo de edificaciones para varios residenciales, no residenciales, etcétera, y entendiendo que la ciudad está en un proceso de transición. Lo del Mangal hoy está en la comisión porque es un tema de la Junta su modificación. Nosotros dimos dictamen, pasamos a la Junta y entiendo que ahí se va a tratar el particular de, entendiendo también ahí, arquitecto, que él decía, quienes están en una zona residencial deben por ende pagar más por el hecho de la exclusividad de ser una zona residencial. Son criterios, son conceptos que tienen que ser evaluados, que también puja con aquel otro que está en una zona determinada, sea o no residencial, y sí quiere disponer de su inmueble y no puede hacerlo por las restricciones que implica ser una zona residencial y además tiene que pagar más. Entonces, por eso que es importante tomar todas las campanas y darle un equilibrio, porque no necesariamente todo el barrio como tal y no necesariamente todos dentro del barrio como tal. Por eso yo le decía a la gente de la comisión, hagamos un censo de todo el barrio, el 100% y no las 20 o 30 firmas que vienen, para saber si efectivamente todo el barrio está de acuerdo, porque este plan regulador tiene menos de 5 años, es del 2018-2019. Entonces, la conversación es más amplia, no es solamente decir yo creo o yo quiero que mi barrio sea R1 y me junté con 40 vecinos, sino el conjunto como tal, y ahí hacer un análisis de los incentivos que eso pueda requerir, ¿verdad? Yo no sé cómo habrán luchado ellos, pero yo siempre pongo de ejemplo mi ejemplo particular. Yo hace 5 años conocí al arquitecto que hizo, porque me enamoré del Palmaroga Hotel. Hice fotos y tuve la oportunidad de conocer al arquitecto que hizo la restauración, la puesta en marcha. Antes de volver a España, el arquitecto, que siguen haciendo hoteles maravillosos en España, me dijo que durante el tiempo que estuvo en Paraguay, lo conté tantas veces porque me indigna tanto, hizo un relevamiento de 217 edificios del centro. Tengo acá el relevamiento. Con todo detalle, valor arquitectónico, cultural, estado, bueno, todo lo que ustedes son arquitectos saben. Completo hizo el trabajo durante un montón de años del centro de Asunción. Me dijo él, y tengo acá el mail, yo le regalo a Asunción a través tuyo a quien vos quieras. En su momento le ofrecí al intendente el trabajo regalado. Le ofrecí al anterior ministro del MUP regalado. Nadie me dio ni pelota, ni bola. Un trabajo fenomenal que a lo mejor en otro momento van y pagan millones por recibir un estudio de un arquitecto. Pero eso se hizo en 1991, cuando se iba hacia la franja costera. Yo te estoy hablando hace 5 años, arquitecto. No, y por eso te digo, se hizo lo que se llama el estudio del centro histórico que hizo la cooperación española.
Ahí está, en la El municipalidad. listado de patrimonios y demás. Todo, Pero todo este está actualizado, arquitecto. Y ya sé, papá, pero igual no se hizo. Hace 30 años no se hizo. No sé, por eso, pero a eso voy. Y ya termino y les dejo a ustedes porque ustedes son los invitados. Yo me cansé en un momento dado de querer ayudar a la ciudad y que unir voluntades. Queríamos hacer cosas en la Iglesia de la Encarnación donde había dinero privado que iba a intervenir, ni bola, no se pudo avanzar. Queríamos hacer en la Recoba, no se pudo avanzar. Queríamos hacer en toda una avenida donde venía dinero privado que no quería ni figurar para que se arregle, se hermosee. No hay alguien que canalice, y no te hablo de Necho, hablo de las últimas... Te quiero comentar un poco. Entonces, Quiero unir lo Yo que... quería contestarte algo a vos después de que vos hables. Pues. Se me va la idea. Él era presidente de la Junta en aquel entonces y también estuvo participando. No se en las trabaja en reuniones. equipo, no trabajan en equipo. El plan joven se desestimó, o sea, Te quiero una comentar. falta... Capital joven era. Solo una cosita voy a decir porque me interesa mucho escuchar a los expertos, pero no hay voluntad, Federico. Todos son excusas de, como tú estás diciendo. Llámale excusa, llámale, para vosotros son realidades. No hay recaudación, no hay no sé qué. Yo estoy de acuerdo en la superpoblación que hay en la municipalidad porque ¿qué porcentaje se va en sueldos en la municipalidad? ¿Un 90 y tantos? No, O sea, no. 80 y tantos. Tampoco. ¿Cuánto? Está en torno a un 70%. Según las declaraciones del No, intendente, sí va te por ahí. cuento, pero ahí hay que también precisar. El funcionariado es el prestador de servicios. El municipio tiene el 70% de sus funcionarios en equipos operativos, que además de cobrar su salario, en realidad está prestando el servicio. Entonces, como el municipio no tiene terciarizado ningún servicio, entonces, claro, estás pagando al recolector de basura, es un recurso humano que carga esa bolsa, pero en realidad este recolector está prestando el servicio de recolección. Pero quiero ir al otro punto y sobre los estudios que decía. No, pero es que yo quiero contestarte un poco, pues si no se me va mucho largo. Sí, arquitecto. Gracias, muy amable de tu parte. Primero, no somos 70 vecinos del Mangal. Vamos a hablar del Mangal por decir, ¿verdad? Podemos entrar en el particular, digamos. No. Adentro en el particular para que me entiendan en el Sí, porque en el eso general. ocurre en otros lados Nada también. más, ocurre en todos Pero lados. ¿vinimos a Te puedo hablar de traer los problemas 20, de la 30. municipalidad o de tu vecindario, No, Alfaro? porque Porque si no, primero sonamos, primero yo me antes puedo que nada, retirar. no vayas a ubicar mis palabras en algo que vos crees. Esto es para colaborar Parece en algo mucho, que pasa en Asunción. Entonces, hablo del Mangal, yo vivo, y podemos hablar en Burucuyá y de todo eso. No somos 70 vecinos, somos 500, somos 1000. Y dijiste algo muy importante. Hay gente que tiene casas hoy que valen $250.000, más chicas, ¿verdad? Y estoy seguro que si eso se zonifica como algo residencial, R1 creo que es, ¿verdad? Y otros barrios, esas propiedades se van a subir de precio. Ahí ya tenemos eso que vos, esa es tu preocupación, ¿verdad? Yo me reafirmo en eso. ¿Por qué? Porque la gente que va a querer ir a vivir a un barrio tranquilo va a querer pagar para tener un barrio tranquilo. Y estar seguro que no le van a construir algo. Y estar seguro. Entonces, no justifica de que porque hay otra gente que... Es que se tiene que hacer el análisis. No, pero no, eso es lo que quiero llegar. yo hago el análisis. Corresponde un censo Sí, completo. pero y eso hacer tarda, un proceso. más o menos 5 años. Y nosotros hace falta, lo que quiero llegar nomás es que ese proceso Federico, está en desarrollo. No, estos procesos, basta de procesos. Basta de análisis, porque vamos a llegar... Una revisión, arquitecto, quiero sobre decirte algo, un quiero plan decir que tiene algo, menos de 5 Federico. años, Quiero decirte algo arquitecto. para no superponer, después te escucho, con tu permiso, ¿verdad? Por Porque favor. no acostumbro a hablar así tampoco interrumpiendo, ¿verdad? Acá hay que tomar el toro por las astas. Y aquí hay que tener sentido común y lógica, amigo, ¿verdad? Si es un barrio residencial, ¿por qué vos vas a atropellar? No vos, perdón, ¿por qué en línea general? Porque esto viene hace rato, Federico, ¿entendés? ¿Por qué van a atropellar un barrio residencial, Manorá, Villamorra, que tanta gente ha costado construir, como los Bochos, los Hecles, que ha tenido que ¿Querés ir que de te ahí? explique por qué se atropellaron los barrios residenciales? Espera un ratito, Jorge, no terminé todavía. No, es que, Jorge, yo tengo mi discurso y yo te voy a escuchar todo lo que quiera. Entonces yo pienso de que si Palma
no se hubiese tocado durante años, y vos no tocás hoy, ¿verdad? Hoy hubiese sido el centro comercial más importante de las casas de más chic. ¿Por qué? Porque el turista lo primero que hace es ir a la parte antigua, como en Vía Condotti, por ejemplo, en Piazza España, ¿verdad? Entonces, para terminar, el tema de que tenés 8.000, 10.000, eso es un tema financiero que no voy a entrar, pero sí puedo decir que de la municipalidad, amigo Federico, vienen los dictámenes de amigos y conocidos míos, que no voy a decir los nombres porque no me dieron permiso, que dictaminan que se puede construir. ¿Cómo podemos construir? Yo tengo un poco de sangre italiana como el amigo y hablo con vehemencia. Yo tengo más indígena que italiana. ¿verdad? Y bueno, yo también soy descendiente de Irala directo, si vamos al caso, ¿verdad? Todos los Riera. Entonces, ¿cómo mandan a construir 5 o 6 pisos? O en tu casa, o estás con tu nieto. Te costó construir. Y viene un tipo que te costó 5 pisos. Bueno, a ver, pero ahora ya me callo. Déjame decirle en 2 palabras por qué se invadieron los barrios residenciales. Por eso que vos estabas diciendo. Barrio tranquilo, pero cuesta $60.000 la hectárea, por decirle 1.000, 500.000 hectáreas, lo que sea. Entonces la gente, democráticamente, yo también quiero vivir en tu barrio y no lo puedo hacer porque no puedo comprar una propiedad. Entonces aparece un gestor inmobiliario, me dice, vamos a cambiar la ordenanza y vamos a poner 70 habitaciones en ese barrio barato para que todo el mundo viva ahí. Y entonces, ¿cómo se hace? Se va a la Junta Municipal, se cambia la ordenanza, se cambia el factor de residencial de ese barrio y te hacen un edificio como sucedió en mi barrio. Totalmente de acuerdo. Se hacen un edificio donde son 60 celditas, 10 departamentos por mal llamado departamento o no sé por qué llamado departamento, 60 departamentos baratos, con un agravante. La ordenanza dice que tiene que haber un garaje por cada 2 dormitorios de los departamentos. Resulta que todos esos tienen solamente un dormitorio o es un monoambiente. Entonces no tienen que hacer garajes para nadie. Resultado, la gente que alquila los departamentos o que compra los departamentos estaciona en mi barrio. Tenemos el equivalente de un edificio con más densidad poblacional que tenía todas las 3 manzanas juntas de la zona. Se altera el barrio, evidentemente, pero esa es la razón y la raíz del problema es lo que yo dije, la irrupción de concejales con amigos en funciones que son estrictamente ejecutivas, porque es el ejecutivo lo que tiene un departamento de arquitectura, una oficina de desarrollo urbano, una oficina de obras, una oficina de medio ambiente, pero viene un concejal y dice, pero ese amigo ha hipotado ya por ahí edificio la pendecora, pipe. Y ahí se va todo a la mierda, con disculpa del latino. Federico, tengo que ir a un corte, perdóname, no me mate. A la vuelta hablas vos todo el tiempo. Perdón. Te damos 5 minutos más, todo el tiempo bravo. Vamos a un corte, ahora volvemos. Bueno, ya seguimos y como habíamos prometido, le damos la palabra a Federico Mora. Federico. No, quiero ordenar un poco entre tantos puntos. Enrique, síntesis, ¿eh? Sí, se había hablado del centro y de este relevamiento que indicabas. Y es cierto, por ahí en los 90 se hizo esa primera base de datos grandes. O sea, es que hay más o menos 1.400 inmuebles catalogados como patrimonio dentro de lo que es el centro y sus zonas contiguas. Nosotros hacemos la exoneración del 100% del impuesto inmobiliario como incentivo a aquellos que hagan un mantenimiento estructural de su inmueble. O sea, es que no tenemos más de 5 solicitudes al respecto. Entonces, en esta conversación de qué pasa con el microcentro, es necesario incluir a los propietarios del microcentro. A las familias que nombraron el otro día, que son las propietarias. 5 familias tienen el 60% de la propiedad. Porque ahí está el mantenimiento del patrimonio, ahí está los precios del alquiler, ahí está la predisposición para volver a ocupar el espacio. Porque, ¿por qué no hay servicios? Porque no hay consumidores. Ese es el gran tema, ¿sí? Entonces, nosotros decimos, sí, otro elemento más es que el impuesto inmobiliario en general es el más alto de la ciudad. Se paga
3 veces lo que vas a pagar en Santa Teresa o en Los Mangales. Nosotros ahora estamos en la nueva propuesta para volver a reducir y equiparar a una zona más baja. A ver si eso sirve como un incentivo más para que bajen los alquileres o para que haya esa transformación que indica el arquitecto de que tantos inmuebles vacíos puedan reconvertirse como departamentos para la cantidad de funcionarios que diariamente recibe el microcentro. A ver si reactivas Capital Joven, investigar el proyecto que era fantástico. Una cuestión fundamental es que cuando se hizo el censo para el inicio de la franja costera, el 15% de las manzanas del microcentro de Asunción tenían densidad poblacional cero. Es decir, el 15% de las manzanas fuera de las plazas no tenían ningún habitante. Ese porcentaje ha variado un poco, pero no se ha reducido porque mucha gente optó por poner un cuidador en vista del proceso de rapiñaje que había, pero sigue siendo un problema serio. Pero ahí está la contradicción. ¿Por qué ir a los barrios residenciales cuando que en el microcentro de Asunción, que necesita población, se pueden hacer edificios de 15, 20 y 35 pisos como ha pasado? Ese es el punto. Pero lógicamente tiene que haber ¿cómo le llaman? Un acuerdo, una estrategia, un pacto entre el gobierno nacional, porque allá en el fondo, y es lo que quería decir hace rato, o allá en la superficie, Asunción es la capital de la República y es sede del Estado Nacional. Es decir, al gobierno nacional le hubiera preocupado el aspecto de la ciudad y no precisamente, y no solamente a la municipalidad, porque es la sede del Estado Nacional. ¿De quién va a ser la vergüenza si Odesur no es lo que nosotros hubiéramos pretendido? Del Estado Nacional es, de todos los paraguayos es. Y ahí es donde es al revés. Cada oficina pública parece que tiene el arbitrio de evadirse de los controles municipales y crean una especie de aldea de distensión en sus alrededores, como el Ministerio de Hacienda, el Parlamento, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo la ciudad va a mejorar cuando se le adjudica a la entidad más vulnerable y menos capacitada en recursos financieros para resolver el tema si no los tiene? Y aparte de eso, no solamente que hay un ninguneo a la municipalidad. Arnoldo Vins es una persona que tampoco él solo, todo el gobierno nacional hizo trizas la autonomía municipal. Hizo lo que quiso en territorio municipal con proyectos elefantiásicos que se dejan de hacer en todo el mundo para hacer sus famosos viaductos que no resuelven nada, sino solamente concentrar la población de automotores. Exclusivamente, yo vivía alrededor de la avenida Eusebio de Ayala mis 27 años de soltería. Cada vez que se ampliaba la avenida Eusebio de Ayala traía más tránsito vehicular, porque esa es un axioma inevitable en el urbanismo. Abrís una calle, tenés que crear alternativas. Asunción a esas 5 calles no tiene ninguna alternativa. Les puedo preguntar algo concreto. Vamos, como decíamos, no hablemos de los problemas políticos de la municipalidad o económicos, porque podríamos hablar largo y no va contra Federico, sino contra una estructura. Pero algo muy concreto, las oficinas de gobierno, por ejemplo. Ese monstruo de 3, 4 edificios que se ha instalado ahí. ¿Está la ciudad preparada? ¿Es suficiente las costaneras norte y sur? En absoluto. Mira que va a traer unos 5.000 a 7.000 funcionarios diarios. Pero no es más eso, el movimiento, cómo llegan. Por supuesto. No se creó ni una sola vía adicional para eso. Ahí está pendiente toda la infraestructura de entrada, porque frente a Puertos tiene esta pequeña calle, digamos, que es absolutamente necesaria y sube Colón. Se supone que tiene pendiente la realización, y ahí entiendo que hay recursos que el MOPC tiene que reestructurar de lo que quedó del Metrobús para hacer justamente eso. Es decir, hoy nos va a generar un cuello de botella. Esa es una realidad. Y también el estacionamiento en la zona. Esa zona va a ser incorporada en el estacionamiento tarifado, porque eso también genera un incentivo a la reducción del uso del vehículo o la optimización del uso del vehículo, y también esperamos genere una demanda de servicios
porque la gente tiene que comer, la gente necesita peluquería, necesita librerías, papelerías en la zona, que permita también, de alguna manera, revitalizar toda esa zona que está absolutamente casi sin actividad, a espera y en expectativa de lo que puedan generar las oficinas de gobierno. Pero una de las cosas que, perdón que me meta con el tema de Alfaro, yo no pienso en concreto, pero sí, bueno, los que me conocen y siguen mis programas saben que amo Asunción, amo la arquitectura. Sí que no entiendo que no haya un ordenamiento. De repente yo veo casas bellísimas que se tiran y se levanta edificio. La cantidad de casas, vos no circulás por Asunción, Fede, de verdad. Todos los días y en bicicleta. Y no también te duele ver. Yo tengo fotos de casas Por eso te digo. Y vos no ves, vos no sos testigo de que hay barrios que podrían ser absolutamente intocables para mantener un orden, una belleza, no sé, una ciudad que crezca en orden. Estamos viviendo. Yo le digo a él que vino de España, le digo, vos estás viviendo un día a día una destransformación de una ciudad porque no está creciendo de una manera ordenada, de una manera... Y el día de mañana, así como nos quejamos de que no se hizo originalmente arquitecto, lo estamos viviendo ahora, estaciones de servicio que me comentabas por mensaje, estaciones de servicios por todos lados, casas que se tiran, palacetes que se... Mira... Hoy me mandaste por mensaje el palacete que casi me muero porque yo grabé por dentro de que se le donó a la embajada española y que se está reformando. Cuando tiraron las caballerías no podía creer la zona de caballerías que tiraron, ese mini bosque que había. Me da igual la residencia Cardús y después se le quedó a Geise, que hoy compró. Y al lado están haciendo un edificio prácticamente de cristal. Luego está el UPA, que era la embajada antes de Chile, hermosa casa, y pararon y ahora están siguiendo, es todo un rascacielos de vidrio. Y bueno, hay que tener un cartel que diga no, y a esa gente hay que presentarle, ¿verdad? Sí. Y así hay otros también, pero no es cuestión de apuntalar hoy al presente, pero vuelvo a decir, tenemos que hacer algo, Federico, por Asunción, ¿verdad? Tenemos, y yo... aprovecho, yo me autoinvito si necesitan y se aporta un grano de arena o 10, será algo. Y si no, déjenlo. Pero realmente el problema viene en la zonificación y a ustedes, a todas las municipalidades, le faltó leyes punitivas hasta con cárcel. Porque ustedes tienen ordenanzas. Entonces la gente prefiere pagar una multa, ¿verdad? Pero si tienen temor de ir preso o por ley tienen que pagar X o se les remata la casa, estoy seguro que van a pintar la casa. Estoy seguro. Hoy en día tenemos en Ligia Ayala, ¿verdad? Bajadas unas hermosas casas que parecen tortas de cumpleaños. Y eso es la municipalidad de decir, no, esto no se hace, usted pinte, pero conserve la identidad. Yo he hecho una obra... creo que el único arquitecto, una obra de arquitectura en una fábrica de zapatos que hace 44.000 pares de zapatos por día, en un palacete. Toqué todo adentro, pero afuera nada. Hice todo con cacharana, con leño paraguayo, con todo, ¿verdad? O sea, no quiero poner como ejemplo porque son ingratos, pero a veces hay que ponerlos, ahí se respeta. Y eso, hoy, Federico, hay que hacerlo. Bueno, y el resto de Asunción, arquitecto, ¿podemos terminar de hablar si querías aportar algo más sobre las oficinas? No, esas oficinas revelan enfáticamente de qué manera, cuáles son las prioridades del gobierno y sobre todo cuál es la capacidad funcional que tienen sus departamentos. Por ejemplo, el otro día vi un reportaje donde el funcionario se estaba vanagloriando de la cantidad de estacionamientos que tiene ese conjunto de edificios del gobierno. Es decir, que ni siquiera previeron, señores, al contrario, tenemos que evitar que los automóviles lleguen hasta aquí. Eso yo lo he visto en Copenhague, en otras ciudades, en donde hay que evitar, y hay todo un sistema que se llama templado de tráfico, para evitar que los vehículos lleguen hasta el microcentro. Lo mismo hicieron con la Costanera. La Costanera es un trabajo, es una conquista desperdiciada porque se convirtió en un espacio de estacionamiento de toda la gente del microcentro y para colmo de males, en vez de traer el puente que llegue de Chaco y directamente hasta las oficinas del gobierno, lo dejaron en medio de la Costanera que va a fundir de tránsito la Costanera. Ese puente trae el tránsito de todo el norte, del Chaco, de Bolivia y de Argentina, por favor. Eso alguien tuvo que haber pensado, previsto
y advertido si cabía para que, señores, no podemos poner el puente aquí porque el amigo del presidente está del otro lado o por lo que pistola Tendría que haber sea. estado en la bahía, ¿verdad, arquitecto? ¿Señor? En la bahía tendría que haber estado. No, tenía que estar en otro lugar, pero previo a un más estudio hacia... vial, claro, pero no ahí. Estamos fundiendo la costanera como se fundió la avenida, la vía férrea, el único espacio de 2,5 kilómetros de bosque que teníamos alrededor de las vías, lo fundimos para hacer la avenida Iguazú, que era traer el despelote del Luque al despelote de la calle Artigas en un tramo de 2 kilómetros rápido. Bueno, pero ahora, ¿cómo se soluciona? Hablamos con Federico. Sí. ¿Cómo podés solucionar el aspecto, al menos, de una ciudad que no es solo centro? Todos los barrios, ¿cómo están? Tal cual. A ver, Y tenés un año más, ¿verdad? Perdón, ayer el Se amplió... Parlamento tienen un año más de 5 gestión. años. equilibrar el desfase por el COVID, sí. Son varios puntos que quiero tratar. Mira, por una parte hablaba el arquitecto y se hablaba de estas mega obras o intervenciones que hace el MOPC sobre Asunción. Eso es así. Nosotros hoy buscamos reequilibrar una relación donde, por A o B motivo, el municipio había perdido una capacidad o una voz en decir estoy o no de acuerdo, apruebo o no. Y muchas obras importantes iniciaron sin la aprobación. Esta semana se estuvo hablando de El puente, la aprobación del Por puente. eso, como dice, ¿cuántas cosas no cuentan con la municipalidad y no se plantan? Espera un momento, para contestarnos mal a la prensa, tu intendente o nuestro intendente, a lo mejor está. Pero para plantarse como tenía que plantarse ante ciertas instituciones, para defender que nos puede quedar fuera la municipalidad de ciertas negociaciones, no está. Eso es lo que es extraño, No, Federico. no es que no está. Y yo te puedo decir, nosotros tenemos sendos reclamos realizados, no solamente por lo pendiente del puente. Tenemos Costanera Norte, que su trayecto era uno, terminó siendo Sí, otro. eso es Tenemos Costanera Sur, que también está en una situación similar. Tenemos el corredor botánico, que tiene sus pendientes de compensación, ninguna se hizo. Vince se fue dejándole colgado todo el arreglo de Artigas y sus 5 calles laterales que venimos por lo menos 3 años reclamando. Entonces, hay una serie de pendientes, pero eso pasa igual con la ANDE, eso pasa con ESAP, es decir, venimos de un distanciamiento y en la búsqueda de enjuagar y reequilibrar una relación. Y a veces un poco más a las patadas que otras. Es decir, tuvimos que generar una demanda en su momento con ESAP, nos peleamos bastante con MOPC por el tema de la costanera misma. ¿A quién le corresponde? Son obras que no han sido transferidas al municipio. Sí, entonces, de que venimos de un desorden, venimos de un desorden. Y que eso implica a veces posiciones. Y yo creo que nosotros como municipio, a veces nos dicen, ¿por qué nos peleamos con todos? No, es pelearnos, o mejor dicho, hacer escuchar una voz, porque venimos de una práctica de avasallar al municipio. Esa es una realidad. Pero Federico, yo creo que hay un error de política ahí de parte del intendente. Ustedes se hubieran peleado con todos, menos con la ciudadanía. No, a ver, un segundo. Y yo creo que ahí entramos en un particular de, en todo caso, formas de, en este caso, el intendente, pero que, y hablemos de las conversaciones estructurales con las instituciones, y hablando sobre las necesidades del resto de la ciudad. Sí. Un elemento central que hace que todavía nuestra capital no tenga a lo mejor la expectativa de centro importante es su falta de infraestructura. Dentro de eso, la más relevante es posiblemente el desagüe pluvial, el raudal. Sí. Todo lo que no se hace por debajo rompe por encima. Y esa es una realidad. Nosotros podemos recapar, arreglar, lo va a terminar rompiendo porque supera la capacidad de la infraestructura. Nosotros vamos a poner el 100% de nuestros recursos de inversión y de infraestructura en eso. Perdón, Federico, te hice una pregunta muy interesante. El tema es que si ustedes no consiguen una ley para que por ley se prohíba pavimentar ninguna calle del Paraguay si no tiene antes un estudio de correntías y de desagües, vamos a tener este problema siempre y vamos a desgastarnos en bachear
Cuando pero ahí podemos evitar volvemos eso. a otro Pero ahí tema. te vas a algo Porque quiero puntual, hacer... Jorge. Tu pregunta me gustó mucho. Qué ¿Por qué suerte. se peleó con la ciudadanía y no con las instituciones? ¿Por qué hace una goma de... Arquitecto, No, eso es anecdótico. ya A ver, sé, discúlpame, ya sé, arquitecto. ya Vamos sé, a entrar en ese... Pero se pelea con la ciudadanía. No, ahí no hay una pelea con la ¿Entendés? ciudadanía. ¿Cómo Discúlpame, que no? arquitecto, porque se puso una Yo te puedo goma, hablar de lo un consenso de aceptamos. beneméritas No, madres. esperan, arquitecto. Esa no es... vamos a los temas importantes. Esa goma no, ya no, se es sacó, importante, fue es un error. importante. La plaza como tal... Federico, es importante No, arquitecto, como anécdota, arquitecto, como lo que es vos estás anecdótico, diciendo. arquitecto. No es anecdótico. Eso ya se retiró no y quiero fue de buena puntualizar tampoco voluntad una por el pintura. equipo de jardinería. O sea, no le demos el peso a lo que no es. Demos Esos son el peso, demos el distractores, peso. arquitecto. No, querido amigo. Arquitecto, yo no te estoy hablando de en problemas contra- estructurales de la ciudad y no, me yo venía te a estoy hablar de hablando una zonificación. rueda que estuvo media No, hora puesta. No es esa la frase. La frase es la siguiente. Lo que dijo Ima Garré, lo que dijo Jorge. Cuando nuestro intendente hace, ¿verdad?, algo así, de goma y esto y que... No, yo no se dije lo de la goma. Bueno, yo sí. no es dije que lo de la es goma. anecdótico Se eso, pelea, arquitecto. no es anecdótico, Sí es un hecho. Entonces, se pelea con la ciudadanía. Yo me voy a otro punto. Vos estás hablando de cañería, y genial. Yo te hablo de una zonificación, de donde podamos vivir tranquilo, la parte histórica, Arqui, la parte yo sé que ser. tenés tu agenda sobre la zonificación y te comenté, No mi agenda, está varios. puesto, Cuando te puse está la- puesto para su Esperá, revisión. Federico, yo te escuché casi Arquitecto. 15 minutos y te puse no como algo puntual. Si no, si algo puntual no vamos a terminar. Te puse como algo puntual de que esa aberración podíamos haber participado, podíamos haber hecho algo mejor. ¿Por qué no? ¿Verdad? Arquitecto, el plan Eso que nomás. hoy tenemos, por eso te pregunté si en su momento no habían participado, es del 2018, tiene menos de 5 años. Entiendo. El plan de regulación. Sí, Y bueno, y cambiemos hoy. Bueno, pero justamente por eso está en su comisión para la revisión, pero te digo nomás que tiene menos de 5 años. Es que y la sería comisión bueno, viene con el dictamen y de sería ustedes. bueno ¿me entendés? Y el entender dictamen de bajo ustedes qué es negativo. criterios. ¿Sabías? ¿Cómo? El dictamen de ustedes que viene a la Honorable Junta Municipal es negativo, no quieren cambiar. No. El dictamen lo que dice es que se generen, en todo caso, los incentivos y las compensaciones de corresponder No nos y le justifica. pasa la pelota a Un la edificio comisión. 5 pisos sin incentivo, igual tenés 5 pisos. Tenemos que ir a un corte. Me gustaría preguntarle luego al arquitecto Rubiani cuando volvamos qué considera urgente y qué importante. ¿Podemos? Vamos a un corte, ahora volvemos. Bueno, este ya es el último. Nosotros seguimos, pero es el último bloque con nuestros invitados. Les había preguntado si ¿Ya hemos tienen que- arreglado la ciudad? o? tienen que ir a preparar la cena algunos de nuestros invitados. Le preguntamos al arquitecto Rubiani qué creía que era lo urgente y lo importante para la ciudad. Bueno, lo urgente es como decía el español Adrián Cornejo, para hacer lo indispensable para aprender lo adecuado hay que desaprender lo inadecuado. Transferido al problema de Asunción, lo que tenemos que dejar de hacer es lo que estamos haciendo mal. Tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo mal y ahí queda a cargo de cada quien hacer una lista y creo que podemos llegar a tener más o menos 25 ítems. Y después de que las cosas dejen de parecer mal, empezar a hacer los proyectos en función a la utilidad pública. El alcalde Giuliani en Nueva York, cuando Nueva York tenía el más alto índice de criminalidad de los Estados Unidos, se dedicó a erradicar todos los pequeños problemas que hacían que Nueva York pareciera ingobernable. Limpiar las columnas, arreglar los lugares, los espacios públicos. Nosotros no tenemos tal vez esa posibilidad porque Asunción es víctima de un menoscabo de parte del Ejecutivo. Por ejemplo, en la esquina de Mariscal López y República Dominicana, yo estuve contando, hay más de 20 columnas. 20 columnas en una sola esquina. Y ese es un problema que existe en prácticamente toda la ciudad. Si la municipalidad no puede ni siquiera ordenar el giro a la derecha, porque muchos giros a la derecha podían hacer sin esperar el semáforo, no puede, porque hay 3 o 4 columnas que no le pertenecen a la municipalidad.
y que sirven después para colocar carteles de propaganda de depredadores de árboles, carteles publicitarios de las elecciones, se hace decorado de uñas, todo lo que quieras. Entonces, cuando tenemos esas dificultades, tenemos que exigirle a la Municipalidad de Asunción, como lo estamos haciendo ahora, pero tenemos que hacerlo en conocimiento de que hemos conseguido para la Municipalidad todos los atributos del poder. Porque hay alguien que dijo que tiene poder quien ejerce su voluntad. La Municipalidad no tiene poder, porque no puede arreglar el problema del desmadre de los cables, no puede arreglar el problema de la vegetación depredada, porque pertenece ahora al MADES, no puede arreglar el problema del patrimonio histórico, porque tenemos que consultar con el Ministerio de Cultura. Entonces, si a la Municipalidad le sustrajeron tantas atribuciones, ¿por qué exigimos tanto? Finalmente, porque ni siquiera el transporte público depende de la Municipalidad ahora. Le quitaron toda a la Municipalidad. Entonces no tiene la culpa Nenecho. No tiene la culpa Nenecho por no exigir, por no decir esto que estoy diciendo. El director de Cultura, de Patrimonio de la Municipalidad. ¿Vos no escuchaste hablar del planillerismo? También, bueno, hay mucha gente que si no tiene atribuciones, porque vos le decís, se está echando... Acá la municipalidad puede. Y es más, pero yo no dije que no puede. Tenemos entonces que ayudar a la que pueda. Tenemos que tratar de que ellos tengan la lapicera con leyes. No, no quiero hablar de anatomía, pero lo que necesitamos es que las autoridades, aparte de conocer sus funciones, sean responsables por sus atribuciones. Totalmente y de acuerdo. tengan el coraje para plantarse ante quienes le socavan esas atribuciones por las que tiene que gobernar. Pero ese tipo de personajes son indeseables en el mundo de la política partidaria. Bueno, ¿y qué importa? A él no le importa eso, a lo que le tiene que importar a la ciudadanía. Estoy seguro que él se va a plantar. Vos le querés Asunción, pero ¿verdad? si él fuera el intendente. Nosotros compramos muchas peleas. No, por el intendente no es el único. La ciudadanía y que son impopulares. Compramos peleas para reordenar el mercado, cuesta, lo hacemos, estamos recuperando. Te puedo dar una espacios. recomendación, respáldenle a ese director del mercado, porque es el mejor funcionario que tiene la municipalidad, salvo el secretario general. Hace un gran trabajo. Pero ¿a qué me refiero? A que hay muchas peleas compradas, con las instituciones también. Con ESAP, con la ANDE, con MOPC, y lo hacemos haciendo ruido intencionado, porque si no tenemos, como se dice, una no atención. Y acá finalmente es la forma de buscar cambiar esa relación desequilibrada que hoy tenemos. El municipio, es cierto, perdió mucha fuerza en ese sentido. Y yo te diría, ¿qué es lo urgente? Lo urgente es meter al municipio en la agenda política de los dos poderes, del legislativo, con las normativas que nos devuelvan o que nos brinden herramientas, y del ejecutivo en que nos brinden los recursos. Nosotros no tenemos inversión del ejecutivo que permita tratar los problemas estructurales. Esa es una realidad. ¿Ustedes se imaginan que Asunción no tiene ninguna prerrogativa especial por ser capital de la República? No, porque la ley de capitalidad no sirve para nada. No, la ley de capitalidad se inventó para cobrar la deuda atrasada de ciertos organismos nomás. No hay una ley de capitalidad que nos conceda, que conceda a la municipalidad recursos para enfrentar, por ejemplo, los problemas del protocolo. Nosotros teníamos que pagar una serie de plata cuando venía cualquier presidente de la República, porque teníamos que embanderar la ciudad y un montón de cosas, pero la municipalidad no tiene absolutamente nada, ni siquiera para hacer limpiar la calle en un momento determinado. Así que ese es un tema que hay que considerar también. Es decir, cuando hacemos crítica, por lo menos de mi parte, yo quiero hacer una crítica que, digamos, identifique los problemas claramente y que proponga alguna solución también. Tampoco es cuestión de tirarle huevos podridos a todo el mundo que está en una función determinada. Pero fuiste muy crítico con Nenecho. ¿Perdón? Fuiste muy crítico con Nenecho. Sí, claro que soy crítico. Muy duro. Soy crítico. Claro que fui. Pero fui crítico con Filisola cuando yo era concejal. Fui crítico con Filisola.
Y estando con Enrique Herrera... Pero hay que decir algo, el problema no es quién sea intendente. Bueno, pero eso no es el problema es qué herramientas tiene un intendente. Hoy si me decís, como municipio, qué plan de inversión van a hacer, o qué viaductos van a hacer, o qué grandes troncales vamos a hacer, yo te digo nada. ¿Y por qué? Porque no tenemos los recursos. Pero acá no hay un plan que te diga de que vos con una firma puedas respetar a los ciudadanos, no vos, Federico, de los asuncenos. Federico. Ejemplo, lasciami parlare un poco parla tú. Pero ya hablaste de no, esto. Ho parlato este es molto un poco, tema, no Federico importa trae eso, otro tema. No importa, Rubiani, io ti voglio molto, ma lasciami parlare. Yo creo que no justifica que no haya dinero de que vos no digas, este es un barrio residencial, se respeta. Totalmente Esto de acuerdo, centro, arquitecto. se respeta. Acá se puede construir 20 pisos, como dice, 20 pisos. Les recuerdo que se aprobó Ya, también... amigo, aeroporte, vamos a poner un plan ahí. No podés decir, después de hablar italiano, no puedo decir aeroporte. Has devaluado tu jerarquía intelectual. Recuerda la frase, Aparte el italiano que yo tengo es de ancestro. Iba a decir una frase mala en Federico, italiano. está bien. El arquitecto ha razón. Y revisemos, arquitecto, el plan. Yo me voy a ir a verte una vez, acá en público, te comprometo, me vas a recibir sí o sí, con un café, pero no aguado. Y ahí vemos, y te voy a dar una idea, y guardarla. Y no lo tomes así. No solamente eso, mira, tomo nota y pasar a las áreas correspondientes para su análisis. Claro. El plan tiene que ser revisado y seguramente porque la ciudad es viva nomás. ¿Por cuánta burocracia si vos tenés uno o dos arquitectos ahí que ganan bien, después tenés unos pichinches políticos que están ahí por preventivos? ¿Sabes qué? El que hizo el dictamen, y yo sé que lo conoce el arquitecto, es posiblemente quien más conoce del tema. Sí, pero él era alemán cuadrado. El arquitecto es mi amigo. Que conoce muy bien. Es mi amigo, sí, pero hizo más, ya hablé con él. No, yo quería decir una cosa. Espera que hable. Estoy de acuerdo en ser constructivos, evidentemente, pero no podemos pensar que la municipalidad hace todo bien, porque no es así. No lo hacemos. Hay una todo serie bien. de... Primero, Totalmente. empezando por el intendente, que es muy difícil hablar con él, siempre está a la defensiva. Creo que no tiene cintura para negociar con ESAP y demás. Creo que su política de comunicación está errada. Es mi humilde opinión, porque sois todos expertos y yo digo lo que pienso, ¿no? Y está bien defender toda la gestión, pero no puedes obviar, no se puede obviar, no sé cuándo fue el tema de las gasolineras, que se aprobó en la Junta que se eliminara esa distancia, que me parece En realidad terrible. no aprobó eso la Junta. La Junta, ¿quién fue? Y por eso es importante. ¿O el MOPC? Y salgo un poco para... Vamos al particular en concreto. Nosotros tenemos una ordenanza que establece... ¿Pero los quién 1000 cambia metros. las ordenanzas? No, la es Junta que y la ordenanza, Intendencia. a eso es lo que quiero llegar. La ordenanza no fue Ambos pueden modificada. cambiar. Claro. La ordenanza, no, por favor, escúchame. La ordenanza tiene una medida de amparo de la Corte Suprema. Por eso es que está congelada. Y tiene un pedido de amparo, increíble, Héctor. Me consta. De todos los emblemas. ¿Sabes qué pasa? Que da la sensación, aunque tenga el pedido de amparo, yo veo que se construyen en cualquier lugar. Pero es que es por eso. Y las zonas que se recalifican también se hacen en cualquier lugar. No hay... Insisto, a lo mejor hablo por desconocimiento. No hay una visión de ciudad, de un orden de ciudad, de dónde se va a construir, por dónde van a ir los vehículos. Lo único que escucho de la municipalidad es peleas y quejas de que no tienen suficiente inversión. No hay plata. Es lo único que yo escucho. Y yo soy un ciudadano. Pero hay plata para Entonces, otras cosas. si la municipalidad no es capaz de tener la confianza de la ciudadanía, por mucho que en hecho se quiera pelear, irse a Miami, que se fue ayer, o no sé si ya ha vuelto. Por cierto, ¿fuiste intendente ayer o fuiste tú, no? No, queda el presidente de la Junta, Luis Bernal. Por mucho que se vaya a hacer un curso de Smart Cities a Israel, por mucho que haga, no hay una visión de ciudad. O sea, viene Jugoso de Sur hasta que no se le estira de las orejas, perdonadme que hable así. Iba a decir una palabra tan italiana, pero no. Parla. No se hace nada. Hasta que no llega la sangre al río, no se limpian las plazas. Hasta que no... Es todo una improvisación, en mi opinión, insisto. Porque luego sí que puede haber muchos... buena gente que trabaja en la municipalidad, pero... Bueno, viste, el que tenés, es todo, como dice el que tenés de presidente de la Junta Municipal y ahora intendente
fue el que me hizo conocer a mí el Plan Joven. Decirle que lo reactive. Sí, Luis, estaba Con en él la... nos movimos muchísimo para activar el capital joven. Pero era para las elecciones nomás. ¿Vos, No ¿sí? te preocupes, no te preocupes. Bueno, tenés 2 minutos. Tengo 2 minutos. 2 minutos. Yo 3. Lo que Bueno, quiero, tres. lo que quiero No, yo solo mi decirles, tiempo. lo que quiero decirles es que cualquier problema que pongamos sobre la mesa de los problemas del municipio y de la ciudad han tenido proyectos de sobra para ser resueltos. Mal gestionado, entonces, perdón. El problema es que los intendentes, vos les ponés todos los expertos del mundo y vienen expertos de afuera inclusive, que generalmente hacen más caso de lo que dicen los de afuera que los de adentro. Los intendentes no creen que hacerle caso a un extraño es delegar su poder. Complejos. Y entonces prefieren escuchar a cualquiera que les diga aproximadamente lo que él pensaba del asunto y deja de implementar soluciones que van a ser útiles para la ciudad. Y el otro problema que tienen los intendentes es que no quieren hacer nada que él no pueda inaugurar dentro de su mandato. ¿Para qué le voy a dejar los honores, los palmares y los laureles para el que viene después que yo? No, yo quiero inaugurar. Y entonces se hace cualquier cosa que se haga rápido, aunque se haga mal, y él pueda inaugurar. Muchas cosas que inauguraron los intendentes anteriores hoy están destruidos. Muchas cosas que se hicieron como grandes obras de progreso hoy dejaron de ser útiles. Los bancos de madera. la Este hizo pileta algo que bien hizo. para vos en estos 2 años, 2 años y medio. Hizo algo bien el intendente Nenecho. ¿Pero hizo algo? Vale. Gracias, arquitecto. Voy a preguntarle a Mora primero es para mí. Ah, bueno. Que sean, ya que es tipo 2 contra 1. Parece que no me Yo prefiero que le hable el último Álvaro. Ahí me metió una... No, señor, no en contra. Estás perdiendo tus 2 minutos, ¿eh? En Estás tus 2 perdiendo tus minutos 2 ya minutos. está perdiendo, ¿eh? A ver, ¿Ya arquitecto. me queda uno? No, Sí. le escuchamos. Bueno, yo para terminar este tema, la municipalidad no puede hacer nada hasta que tenga leyes que le respalden. Nada más que eso realmente, y que haya voluntad y escuchen a las personas que tienen interés y quieren asunción y que hagan un consenso. A ver, este Jorge que sabe tanto de vocabulario, no es un plebiscito, un llamado en las escuelas. Referéndum. ¿Quiere usted las Referéndum. gomas? Te va a reír lo que te digo. ¿Quiere usted que se pinte Pero calle no. Palma, lo dije a Villalba? No. 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 ¿Quiere usted que se esto? No. ¿Quiere esto? Y pregunten, ustedes se deben a nosotros y termino con esto. Ustedes son puestos por nosotros. Y usted mañana vos va a tener otro cargo, voy a visitar, pero no va a lo mejor estar en la municipalidad. Y ojalá que tenga un Muy mejor bueno era el cargo que tenía Y antes, yo voy a ¿eh? seguir siendo Asunción. No, espera, Sí, Sí, por supuesto. Y voy a seguir siendo Asunción, es patriota. Y voy a seguir siendo asunceno, ¿yo me entendés? Entonces yo te ofrezco a la municipalidad, ante todos, mi colaboración, si ustedes confían y creen en mi sapienza o en alguna cosa que les pueda ayudar, nada más. Bueno, un consejo de sabios, ¿no? Como le decían, en este caso, de diferentes profesionales que saben. mira, él estaba en Becal, acordate. Él llevaba todo el tema de Becal, mandaba becarios a estudiar. No sé qué es becar. Becal. Becas Carlos Antonio López. Él era el director de Becal, el que... el Bueno, que no sabía que era becal, no tengo Uy, la te estoy culpa. Porque ahora me va... Federico. A ver, yo me llevo varios puntos de la conversación. Y hay Espera que- varios que sin duda son así. Por una parte, la necesidad de fortalecer el marco normativo, las atribuciones con los recursos correspondientes, que tal vez nos reste o nos saque de que todo sea excusa. Nos molesta también a nosotros de que la única percepción sea de que a todo le tenemos un no pero o sí pero. Nosotros somos los más incómodos con esa situación y hay realidades que cuestan más y otras que cuestan menos y hay algunos resultados que se van a poder ver y otros que a lo mejor queden encaminados. Tomo del arquitecto también estas observaciones, puntualizaciones que nos pueda remitir sobre el plan regulador. Yo sé que eso se hizo con criterio, sé que le conoce al arquitecto que lo hizo. A veces podemos estar o no de acuerdo en cuáles fueron y se revisa. Cuadrado. Y bueno, y después sí. ¿Qué es lo que nosotros podemos dejar en este periodo? Y que a lo mejor va a ser un proceso que inicie. Yo espero que nosotros demos los primeros pasos para una ciudad que se reinvente mirando al río. La costanera es la zona de potencial y de limpiar la cara de la ciudad. No crecimos así.
Y también sí creo que vamos a tomar esas obras incómodas y escondidas que va a generar caos, tránsito, que va a generar incomodidad, que es el desagüe pluvial para acabar con los raudales. Si con estas dos cosas nosotros cumplimos en estos 4 años, yo creo que habremos dado menos lotamiento de la costanera. Pero el tema de la costanera, tienen que lidiar con los coliformes fecales porque llegamos al río, pero hay coliformes fecales, no podemos entrar. Y el otro problema es que la costanera encerró como una represa un agua estancada que está prácticamente en las barbas de la ciudad y que es un potencial... El efecto palangana que se llama. El efecto palangana. Bueno, y en la costanera norte va a suceder, o sea, la otra. La costanera norte está un poco peor porque es la única costanera que se va a construir por lejos del río, porque ahora ya cambiaron el itinerario. La costanera sur le va a dar a Asunción 800 hectáreas. Sur es la de... Por el sur está Cumbú, para allá. Sur está Cumbú. Ya la cambiaron. Bueno, decirle al intendente, por favor, que trate de guardar energías para pelearse con quien tiene que pelearse. Me tomo la palabra, no solamente con los habitantes, sino también con algunos medios, que nos deje tranquilo y que se dedique a trabajar una infidencia y que trabaje. De hecho, en 2 ocasiones me envió un audio. Una yo estaba en Punta y me dijo que iba a ser un honor y un placer de que sea su asesor, honoren. Ya está. Y también me volvió a invitar. Pero lo que me llamó... Por ahí hubieras empezado, pues. Ese era el objetivo. Bueno, ascolta, tú cito que va bene tutto. Que organice su energía hacia donde tiene que ir. Gracias, Bueno, a los de invitados. todas maneras he pasado muy bien. Yo también, Y me vas a dar tu celular y te voy a llamar y vamos a reunirnos y ojalá que crezca un consenso porque vos sos un gran responsable de la municipalidad en este momento. Vamos a un corte, ahora volvemos. Ya se incorpora el arquitecto Alfonso Rubín a este programa. Hoy somos... ¿Verdad, Alfonso? Bueno, muchas cosas dependen de las negociaciones con terceros, dijeron los arquitectos, pero hay cosas que no se justifican, para mi punto de vista, que la municipalidad no haga y que el intendente no esté como tiene. Yo estoy convencido que puede haber buena voluntad, pero recordemos que a veces en junta municipal, en intendencias se cambian, se reajustan zonas, R1, R2, y todo obedece a estructuras políticas y a ¿cómo se dice? Y a fines políticos y económicos, ¿no? Realmente creo que deberían ser más generosos con la ciudad, con una ciudad como Asunción. Y es todo además a última hora. Creo que a última hora es cuando se hace todo, ¿no? Cuando la prensa saca todo y cuando... Y yo intenté resumir la sensación que tengo de la municipalidad, que hay muy buena gente trabajando ahí, pero también hay mucha gente que no hace nada. No hace absolutamente nada por su ciudad. Nada más que cobrar y ya está. Y luego todos los intereses políticos que ya sabemos y que el problema es que si tú tienes esos problemas y en la cabeza no tienes una persona templada que sepa organizar, sepa pelear, entre comillas, sepa ser más... ¿Con quién tiene que pelear? Claro, no utilizo la palabra pelear, ¿vale? Porque tiene que salir a... negociar. No, pero a veces es una pelea, acá es una pelea, como está metida la política de por medio es una pelea. Claro, pues. no te hago la calle, no te doy inversión porque eres de HC, porque eres de... Pero uno no puede estar ciego. Yo, viste que hablamos, no puedes no ver el desastre de la ciudad, la oscuridad, la suciedad, el abandono absoluto en todos lados. Y decía el arquitecto... Y esto es falta de mantenimiento, perdón, José, esto es falta de mantenimiento, no es solamente tener un recurso para comprar cosas nuevas, es falta absoluta de mantenimiento de la ciudad. Sí hay presupuesto, y claro que hay presupuesto, pero hay que reorganizarlo, alguien tiene que tener el suficiente valor político para poder reorganizar todo eso, pero no se hace porque debajo del intendente hay muchísima gente, muchas direcciones y muchos operarios políticos que no dejan también hacer ciertas cosas. ¿Recuerda que Mario Ferreiro decía que no le dejaban hacer dentro de la municipalidad también? Sí, pero él sí que no tenía acompañamiento, pero bien que cuando este intendente se quiso imponer, se puso y salió adelante con algunos proyectos que quiso hacer. ¿Y por qué ahora? Así que, ahí está la cosa. ¿Por qué ahora no? Ya casi me salió el italiano también a mí. Vamos a tener que seguir hablando de la ciudad, pero ahora nos vamos a un corte. Hay que seguir hablando de la capital del país, la puerta de entrada para muchos, pero es la capital del país. ¿A quién le agradecemos? Y vamos a ponerlo tan bella como las camisas que nos ofrece Complot cada semana. Gracias, gracias, gracias Complot y gracias a la audiencia, a todo el equipo por estar siempre con nosotros. Nos vemos el jueves que viene a la misma hora, 21 horas. Hasta el jueves.